Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Podemos recordar un regaño, podemos recordar una mala mirada, podemos recordar un desprecio. Pero ¿qué hace la diferencia cuando recordamos un rostro que nos sonrió cuando lo necesitábamos? La diferencia es muy distante, porque una es con amargura y la otra es con amor. ¿Cómo estás marcando el corazón de tu hermano? Sí, al que tienes a tu lado. Márcalo con la tinta indeleble del amor. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Y ahora escuchemos el estudio de hoy con el pastor Natán Alfaro. Hemos iniciado una serie de estudios sobre el poder de la actitud. En nuestro programa anterior estuve compartiendo con usted que con excepción de su relación personal con Jesucristo, su actitud será uno de los factores más determinantes en su vida. Y le dije que la actitud implica a todo ser humano, adulto, anciano, joven y niño, porque todos tenemos actitudes. A veces son buenas, a veces son malas. Y debemos todos de esforzarnos a cultivar una buena actitud y buenos patrones en cuanto a nuestra actitud. Y es por eso que hemos titulado esta serie El imponente poder de la actitud. Ahora, le mencioné que íbamos a tocar 3 realidades acerca de nuestra actitud. Y la primera realidad la vimos en nuestro programa anterior. Y esa es que su actitud siempre revelará quién verdaderamente es usted. Y le estuve demostrando cómo el Señor Jesús mismo dijo que no es lo que entra al hombre que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Es decir, lo que hay dentro de usted, estimado oyente, lo que hay dentro de mí, o puede bendecir o puede maldecir. Y yo no sé usted, pero yo quiero que mi vida sea una bendición. Y yo anhelo lo mismo para usted. Entonces debemos de esforzarnos todos los días a cultivar una buena actitud. Entonces el primer principio es que su actitud siempre revelará quién verdaderamente es usted. Ahora, la segunda realidad o el segundo principio acerca de su actitud es esta. Su actitud determina el éxito o el fracaso de cada una de sus relaciones interpersonales en su vida. Así es, su actitud determina el éxito o el fracaso de cada una de sus relaciones interpersonales en su vida. Oh, estimado oyente, cuán gran diferencia hace su actitud. Su actitud afectará cada relación en su vida. Su actitud no solo afectará las relaciones, pero en algunos casos, algunas de esas relaciones interpersonales nunca iniciarán, nunca se establecerán, nunca ni siquiera habrá un primer día de inicio de una amistad con alguien simplemente por malas actitudes. La mala actitud hace que la gente se separe de uno, que se aleje de uno. Y es algo que también causa que muchas genuinas amistades ni siquiera se den por esas malas actitudes. Y la razón es porque una mala actitud construye muros alrededor de uno. Construye esas barreras y esas cosas que mantienen que esto se haga difícil. Mantienen a la gente al margen, a la distancia. En algunos casos es imposible que alguien pueda acercarse a alguien y penetrar hasta dentro, al corazón, a lo interior de ese ser humano por las barreras y por las murallas que ha construido alrededor de su vida a través de esas actitudes.
Entonces, malas actitudes afectan sus relaciones interpersonales, afectan el hogar, afectan los hijos, afectan sus relaciones laborales, ahí en su centro de trabajo. Una mala actitud afecta a sus colegas ahí en el trabajo. Malas actitudes afectan sus relaciones interpersonales con otros en la iglesia también, con sus amigos. Es decir, abarca todas las áreas de nuestra vida. Una mala actitud arruinará todo, arruinará cada relación interpersonal, y ahí, estimado oyente, nosotros debemos de frenar eso, debemos de ejercer dominio propio sobre esas malas actitudes para preservar esas amistades, para preservar esas relaciones interpersonales. Y yo he visto casos tan dañinos, yo he visto situaciones tan desagradables. He hablado con personas que han permitido que algo tan sencillo, tan pequeño, se convierta en algo tan mortal para esa relación. Oh, estimado oyente, si no tratamos con las cosas a tiempo, vamos a permitir que nuestra actitud se vaya empeorando en ciertos contextos y en ciertas situaciones. Y sabe, lo que hace que una mala actitud sea tan destructiva como una botella de agua con una tapa mal puesta, la mala actitud eventualmente se va a derramar en forma de alguna acción negativa, o en palabras negativas o en hechos destructivos. Ahora, quiero darle un ejemplo clásico acerca de esto, y creo que este ejemplo va a ilustrar lo que quiero resaltar acerca de su actitud siendo determinante en el éxito o el fracaso de una relación interpersonal. Hay un relato en las Sagradas Escrituras donde 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana, donde ellos tuvieron un conflicto como resultado de una mala actitud. Y me refiero precisamente a lo que pasó con Moisés y su hermano Aarón y su hermana Miriam. Y simplemente quiero leer algo de esto para que usted observe lo destructivo que es una mala actitud. Escuche cuidadosamente a lo que dice Números capítulo 12, versículos 1 al 11. Dicen: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor Jehová. Y Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces el Señor Jehová descendió en una columna de nube y se puso sobre la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María, y se acercaron ambos. El Señor Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión. En sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: ¡ay, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Oiga, esta es la historia de 2 hermanos y una hermana. Son 3 individuos de que de alguna forma nacieron en el mismo hogar, crecieron y se desarrollaron como individuos en ese hogar.
No eran personas ajenas, desconocidas o que recientemente estaban forjando alguna relación interpersonal. No, si son hermanos de mamá y papá, creciendo en el mismo hogar. Pero dos de ellos tenían una mala actitud. Y no era Moisés, porque el versículo 3 dice, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En otras palabras, Moisés era moldeable, era cooperativo. Él trataba a los demás como él quería que lo trataran a él. Él vivió una vida que estaba apropiadamente ajustada a lo que su Padre Celestial deseaba para él. No dice que Moisés era perfecto. No dice que Moisés no tenía errores, que no fallaba, que no se equivocaba. Si usted lee las Sagradas Escrituras, usted va a ver que muchas veces Moisés falló. Muchas veces él se equivocó. Una de ellas fue tan grave que no santificó el nombre de Dios ante el pueblo y golpeó la piedra para que brotara agua en vez de hablarle a la piedra como Dios le había dicho. Y por ese pecado, por no haber honrado a Dios, por no haber santificado a Dios ante el pueblo, él no entró a la tierra prometida. Entonces Moisés no fue perfecto, tuvo muchos errores, pero dice el versículo 3 que Moisés era un hombre manso, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Era alguien que no estaba buscando cómo humillar a los demás, era alguien manso. Era alguien con una muy buena actitud. Pero no así el hermano de Moisés, Aarón. No así la hermana de Moisés, María. Ellos optaron por tener una muy mala actitud. Y esa mala actitud eventualmente salió a luz. Eventualmente esa mala actitud se derramó y fue evidente a todos. Y aparentemente María tenía la peor actitud, que había aún infectado a su hermano Aarón. Y eso, estimado oyente, es una tremenda realidad. Las malas actitudes son infecciosas. Usted puede tener un cuarto lleno de gente con buena actitud y usted mete a un tipo ahí con una mala actitud. Y dele un poquito de tiempo y verá cómo ese va a contaminar a los demás. Las malas actitudes contaminan, son infecciosas. Dañan a los demás y alguien aún teniendo una buena actitud daña a otros. Meta las más hermosas y más dulces mandarinas en un saco y ahí, en medio de todas ellas, introduzca una mandarina podrida y verá lo que le va a pasar al saco de mandarinas. ¿Y cómo sé que esto fue lo que pasó? Que la mala actitud se fue extendiendo más y más ahí en el pueblo, porque dice el versículo 1, el cual le acabo de leer, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés, hablaron. ¿Escuchó eso? Comenzaron a platicar, comenzaron a regar un chisme, comenzaron a hablar de forma negativa de su hermano Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y cuando alguien empieza a hablar y empieza a regar su mentira, empieza a chismear y a darle rienda suelta a su lengua, hay peligro que le sigue a ese individuo. Fue la mala actitud de uno que contagió al resto. Y ojo con esto, estimado oyente, ojo. Su mala actitud se pegará a los que rodean su vida. Su mala actitud es muy contaminosa. Y no solo la mala actitud, una buena actitud también es muy pegajosa. Una buena actitud también contamina a los demás en el buen sentido, ¿no? También se le pega a los demás. Usted puede ser firme con su buena actitud y hablar saludablemente y tratar a los demás con dignidad y hacer las cosas bien, echar fuera lo malo y dejar que fluya de su vida solo lo bueno. Y eso también es contagioso. Pero lamentablemente dejamos que nos infectemos más con cosas negativas que con cosas positivas. Pero bueno, ¿puede ver usted lo que está pasando aquí en Números capítulo 12? Aquí están estos dos miembros de su familia. Estas dos personas, Aarón y María, personas con quienes Moisés pensó que él podía contar con ellos para apoyarle. Cuando uno necesita apoyo de alguien, uno siempre piensa en su familia, en sus hermanos. Seguro mi hermano y mi hermana me van a apoyar. Pero en vez de apoyar lo que hicieron, van detrás de su espalda y lo critican.
empiezan a sembrar duda, a sembrar confusión, a sembrar contienda, a sembrar división, a sembrar todo lo que desagrada a Dios. Y lo hacen porque es algo que está dentro de ellos, dentro de su corazón. Y empiezan a contaminar los corazones de los demás. Empiezan a contaminar el corazón del pueblo entero. Y ahí es donde ese pueblo se levanta contra su líder. Se levantan contra Moisés. Y ellos causaron eso. Ellos hicieron eso a su propio hermano. ¡Wow! Oiga, imagínense. Si lo hacen contra su propio hermano, ese hermano de sangre, ese hermano de madre y padre, si lo hacen contra él, ¿qué no harán con alguien con quien no tienen ningún vínculo más que la ofensa que sienten que se les ha cometido? Oiga, esto es una vulgaridad. Si con su propia carne y sangre lo hacen, imagínese qué van a hacer con alguien que no es su propia sangre y carne. ¡Qué barbaridad! Y hay gente así en todos lados. Hay gente así por todas partes. Oh, estimado oyente, tenga mucho cuidado con esto. Usted nunca podrá confiar en alguien que tiene una mala actitud. Nunca, no lo haga. Yo no confío en personas que tienen malas actitudes. Yo, personalmente, no lo hago. Se me hace muy difícil confiar en alguien que tiene una mala actitud. ¿Sabe por qué? Porque tarde que temprano harán cosas que usted nunca pensó que harían. Si alguien tiene una mala actitud, es cuestión de tiempo que empiecen a hacer todo tipo de mal contra usted. ¿El problema? La actitud. Es la mala actitud. Y sabe, la verdad es que la gente que anda por ahí causando o iniciando los problemas, son personas, la mayoría de ellos, son personas que no tienen una actitud correcta. Ahora, algunos tienen una razón correcta por la cual están demostrando su oposición, pero la forma en que demuestran su oposición se convierte en lo negativo, se convierte en lo malo. El hecho de que Moisés se había casado con una mujer cusita, eso no era el problema. La verdad es que el hecho de que él se casó con una mujer cusita simplemente fue lo que sacudió esa botella de agua para María y para Aarón. Lo que causó que ellos empezaran a regar esas cosas no fue que Moisés tomó a una mujer cusita. Fue la envidia, fue los celos, fue que ellos estaban observando que su hermano aquí estaba llevando la dirección del pueblo entero y que el gran líder de la nación es el mismo cipote con el cual crecimos nosotros en casa. El verdadero problema no era la mujer cusita, el verdadero problema era su actitud. Su actitud salió a lucir una vez que el detalle como de una mujer cusita ocurrió. En otras palabras, estimado oyente, esto simplemente fue el síntoma de la excusa para actuar así. El verdadero problema no era la mujer cusita, era la actitud de Aarón y de María. La mala actitud de María provenía de su envidia hacia su hermano Moisés por su posición de liderazgo que él llevaba en la nación. Y se lo voy a comprobar. Dice el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Ahí están molestos, están criticando, están señalando, están chismeando, todo por la mujer cusita que tomó su hermano Moisés. Pero ¿qué es lo que decían en el versículo 2? En el versículo 2 decían, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor Jehová? ¿No ha hablado también el Señor por nosotros? Y de ahí están criticando a Moisés por la mujer cusita. Pero el problema es que a nosotros también Dios nos habla, no solo a Moisés, a nosotros también. ¿Quién se cree Moisés, el gran líder que solo a él le habla Dios? A nosotros también nos habla Dios. ¿Qué tiene que ver eso con la mujer cusita? Entonces el verdadero problema no era con quién se casó o no se casó Moisés. El problema era quién se cree Moisés que es el gran líder. Si él es el mismo chavalo que creció en casa con nosotros. La mala actitud de Miriam provenía de su envidia hacia su hermano Moisés. La mala actitud de Aarón provenía de su envidia y el celo hacia su hermano Moisés. Y de su propia baja autoestima, ellos permitieron convertirse en unas personas críticas y causarle problemas a su hermano. Estimado oyente, Dios aborrece eso.
Y muchas veces las cosas que criticamos y que nos incomodan terriblemente, en sí, eso no es el problema. Nuestro problema es nuestra propia actitud, nuestra propia amarga, enferma y mala actitud. Y usted y yo, estimado oyente, ambos hemos visto cómo las malas actitudes destruyen matrimonios, destruyen familias, destruyen el ambiente laboral, destruyen reuniones de comité, destruyen reuniones de directivas o jefaturas, y la lista sigue y sigue y sigue, aún hasta dividir iglesias. La mala actitud, su actitud, determinará el éxito o el fracaso de cada una de sus relaciones interpersonales en su vida. Entonces propóngase hoy a que su actitud determine el éxito, que su actitud sea una de bendecir, no de criticar, no de señalar, no de humillar. Esas cosas no le agradan a Dios. Seamos una bendición hoy para aquellos que Dios ha traído a nuestra vida. Buen Padre Celestial, te damos gracias hoy porque nos has enseñado a través de tu palabra la importancia de una buena actitud. Queremos cultivar buenas y saludables relaciones interpersonales con aquellos que rodean nuestra vida. Ellos están en nuestra vida, Señor, porque tú los has traído. Nuestra familia está con nosotros porque tú lo determinaste, Señor, que ellos fueran parte de nuestra familia y nosotros de las de ellos. Tú deseas que tengamos amistades saludables. Tú deseas que seamos personas amables, que tratan a los demás como nosotros deseamos ser tratados. Oh Señor, en tu palabra nos enseñas a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo eso tiene su raíz en una buena actitud. Señor, no queremos seguir el ejemplo de Aarón y de María. Queremos seguir el ejemplo de Cristo Jesús, que cuando fue maltratado, cuando fue humillado, Él reaccionó en bendecir a los demás. Señor, queremos hacer lo mismo nosotros. Queremos que nuestra actitud afecte positivamente a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestro centro laboral, a nuestra iglesia y a nuestras amistades. Queremos contagiar a los demás con una buena actitud y no contagiar o ser contagiados con una mala actitud. Ayúdanos hoy, Señor, a seguir el ejemplo de Moisés, que era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Enséñanos mansedumbre, enséñanos a ser pacientes, Señor, enséñanos a amar más a nuestro prójimo, enséñanos a cultivar una buena actitud y así ser bendición a todos en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,